Ha habido aquí, yo les confieso, una tergiversación enorme acerca del significado de la libertad. Porque si es que valoramos en términos filosóficos políticos la idea de libertad, que parte de una visión soberana, de agencia personal, donde cada ser humano puede hacerse valer y sus opiniones y su voto son más o menos iguales, entonces por eso en esa tradición medio contractualista se nos podría hacer pensar que claro, que los seres humanos hemos nacido libres, o inclusive hemos nacido iguales, y que por lo tanto eso tiene que continuar. Hay una transposición muy extraña que ha ocurrido en torno a este debate de la neutralidad de la red. Porque como dice este afiche, que es verdad, dice all bits are created equal. Todos los bits han nacido iguales y por lo tanto los bits requieren el mismo tipo de tratamiento. Ahora, hay algo extraño en este argumento, que ya no estamos hablando de seres humanos, ya no estamos hablando de los derechos, estamos hablando de la información, que suena muy lindo. Es decir, ¿quién te podría discutir si tú dices toda la información nació igual y nació libre y por lo tanto la información tiene que continuar siendo libre, ¿no? Y todos, bravo, ¿no? Pero lo que hay por detrás, por ejemplo, de este debate acerca de la neutralidad de la red son grandes disputas de carácter comercial entre empresas, ¿no? Son negocios a los cuales nos cooptan a nosotros, los ciudadanos, para, en nombre de la libertad que tanto nos gusta defender, también, así como defendemos nuestra libertad, defender la libertad de los bits y de los datos, porque los datos también han nacido libres y también han nacido iguales y hay que defenderlos hasta la muerte. Entonces nos va a indignar profundamente todo lo que atente contra eso. Bueno, yo les comento, trabajaba anteriormente en una empresa de telecomunicaciones, internet, en Silicon Valley, en San Francisco, y había enormes debates entre las empresas acerca de la neutralidad de la red, y como partidos políticos lo que hacían las empresas era intentar cooptar a los ciudadanos, los internautas, para que sean parte de esta batalla que ellos estaban luchando. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando una empresa como, digamos que en este caso es Viva o es Entel, Viva o cualquiera de las, ni siquiera les hablo del Facebook, no les hablo de las iniciativas recientes que han habido al respecto, les hablo de qué interés podría tener Entel en que los datos no sean iguales y que toda la información no sea igual. No piensen en nada tan conspirativo como que quieren que vean cierta información y no otra. En lo que ellos realmente les preocupa es el tráfico y el volumen de los datos. Entonces, si yo soy un simple usuario de internet que reviso mi correo todos los días y quiero acceder a mis noticias sin usar mucha información, ellos dirían, claro, esa persona tiene derecho a acceder a esto, pero luego su vecino de al lado está haciendo un streaming por Netflix todo el maldito día, entonces está saturando la red y el vecino consume 1000 veces más datos que la otra persona. Entonces hay un interés en esa compañía para poder proveer toda empresa como Netflix o la que distribuye el contenido. ¿Por qué? Porque la que distribuye el contenido quiere que llegue de igual manera a todas las personas, ¿no? Sin importar el plan de datos que tengan, mientras que una empresa operadora, la que tiene que transmitir los datos, le interesa mucho de que haya un acceso diferenciado simplemente para poder hacer lo que ellos llaman traffic shaping, ¿no? O sea, para poder ellos darle forma al tráfico que fluye por sus redes para que la provisión de servicios sea óptima. Y hay casos ni siquiera tan enrevesados. Por ejemplo, a ver, Carlos, ¿verdad? Si estamos en una conversación por Skype, necesitamos que la transmisión de datos sea sincrónica y simétrica. Es decir, es mi necesidad como proveedor de servicio como Skype de que al yo enviarte un pedazo de información no te llegue 3 minutos más tarde, sino te llegue en ese instante. Parecería no existir esa urgencia, es decir, si llega un email 5 segundos después, bueno, a alguien le molestará que no esté en su ese rato, pero no es el fin del mundo. Entonces, hay argumentos buenos para favorecer tipos de transmisión de datos sobre otros tipos de datos, es decir, podríamos, es lo que intenta IPv6, que es el nuevo protocolo para transmisión de datos, que pasa de IPv4, donde no es simplemente paquetes y con direcciones lo que se transmiten, sino te dice qué tipo de información contiene el paquete, ¿no? Te dice si es parte de una llamada telefónica sincrónica, simétrica, que requiere una interacción en tiempo real, o si es, por ejemplo, la transmisión de, si estás descargando un torrent, podrías esperar un poco más, ¿no? Entonces,
como les digo, mi primera advertencia es que a veces se nos coopta a nosotros y a través de nuestra ideología política, a través de los supuestos que axiológicamente nosotros aceptamos como buenos, empezando con la libertad y la igualdad, para ponernos a trabajar por agendas que tienen otros fines de carácter más comercial, ¿no? Y hay elementos muy positivos como los que has mencionado que tienen que ver con la neutralidad en redes, pero te diría que son la minoría. Ojalá sería para que todos los seres humanos accedamos a la información de manera libre, sin inconvenientes, cuando en realidad estén cubriendo una agenda. Y es por eso que Vince Cerf, uno de los padres del Internet, hoy trabaja para Google. ¿Por qué? Porque Google no es una transmisora de datos, Google es una transmisora de contenidos, o sea, de información. Ellos tienen un interés en que haya neutralidad en la red para que ellos, ya sea YouTube, o sean sus mapas, o sean sus libros, lleguen a cualquier persona sin importar qué. Y es una compañía que yo admiro mucho en muchos sentidos, a pesar de que tantos otros tienen una agenda muy oculta, como el tema del manejo de datos, y es por eso que les van a llegar correos por parte de Vince Cerf, ¿no? La venta de datos. La venta de datos. Esta red en su totalidad tiene propiedades estructurales, es decir, podemos describir si está polarizado o no, pero cada uno de los nodos también tiene coeficientes en distintas variables. Por ejemplo, un coeficiente muy importante es la centralidad eigenvector, que es una manera de medir influencia. Por ejemplo, una persona con un alto nivel de centralidad eigenvector, que es un algoritmo, es una persona influyente. ¿Cómo detectar la red esto? Es decir, no mira simplemente si tienes 10.000 seguidores, mira en el segundo orden. O sea, tú puedes tener 10 seguidores, pero si tus 10 seguidores son Barack Obama, yo qué sé, Morales y Lawrence Lessig, Fernando Mayorga, si tienes 10 buenos seguidores, valen mucho más que 200 seguidores, cualesquiera. ¿Sí? Cara conocida. ¿Por qué está a punto de dar una brillante... Y lo interrumpe. Bueno, tiene centralidad eigenvector, que es una medida de influencia. Aquí seguramente se pueden detectar blogs más influyentes que están al centro, porque conectan muchas opiniones, y blogs menos influyentes que están aquí en la periferia. Y hay otro coeficiente que es muy importante para medir lo que tú dices, que es la... se llama betweenness centrality. La centralidad betweenness. Intermediación. La intermediación. Y las personas con alto coeficiente de betweenness son las personas que están aquí a la mitad. Es decir, son las personas que el algoritmo detecta que interactúan con un entorno y con el otro. Son las personas bisagra, por así decirlo, ¿no? Entonces, en toda esfera pública y privada existen estas personas, quienes pueden hablar con el partido del oficialismo y la oposición, quienes hablan igual con periodistas de distintos tipos, personas con distintas opiniones, y se piensa que para alimentar un debate saludable hay que potenciar el rol que juegan esas personas, que son las que están aquí, y que gracias a la informática y a la física podemos medir de manera algorítmica. ¿Se imaginan? Antes podías decir anecdóticamente, ese tipo es muy bueno porque ahora podemos asignarle a través de sus relaciones en redes un valor. O sea, lo que habría que ver en la regulación de las redes, o sea, a diferencia de lo que están proponiendo con este proyecto de ley, no es tipificar nuevos delitos, no es inventar nuevos tipos de crímenes para un espacio distinto, sino es hacer uso coherente, proporcionado de evidencias recolectadas en esos entornos que se pueda llevar por ejemplo una corte. O sea, el que tú puedes llevar a un juicio mensajes de WhatsApp, puedes usarlos como evidencia, debería ser posible. ¿Por qué diferencia tiene? O sea, ¿por qué es que yo puedo traer una carta firmada y puedo presentarla como evidencia, pero yo tengo algo que tiene... Ahora es difícil asociar entre la persona por la firma digital, tal vez no sabes qué es, no solo su teléfono, pero es parte de la evidencia forense que tú deberías poder presentar. Entonces, en vez de duplicar el código penal para tipificar nuevos tipos de crímenes, deberíamos readecuar las leyes existentes para que se tomen en cuenta este tipo de evidencias. No es otro universo paralelo. Quiero hablar de la ontología de las interacciones digitalmente mediadas y un estudio de caso. Ahora, ontología, para quienes no tengan familiaridad con el término, refiere al campo dentro de la metafísica, en la filosofía, que estudia la manera de existir de las cosas. Es decir, ya no podemos decir de manera simplona que Papá Noel no existe, por ejemplo, porque, bueno,
Si es una persona con nombre y apellido que vuela por los aires, quizá digamos que no. Pero en otro sentido, como ícono, como personaje que moviliza miles de millones de dólares cada año en ventas, dentro del imaginario de las personas, tiene otra manera de existir. Y así con todo el resto de las cosas. Y quiero hablarles de ontología principalmente, porque creo que en relación a Internet hemos partido también, es un poco la resaca que tenemos desde la creación de Internet. Tenemos una resaca que ha creado una brecha abismal entre lo real y lo virtual. Yo tengo aquí a dos personas, tengo a René Descartes por un lado y tengo a George Berkeley, el obispo George Berkeley, ¿no? Filósofo del siglo XVIII, si no me equivoco. Entonces, como la mayoría de nosotros sabemos, a Descartes le interesaba, Descartes era una corriente racionalista, quería llegar a un hecho, casi como su punto de Arquímedes, en torno al cual él pueda construir un número de certezas. Y el primer enunciado al que él pudo llegar, que pensaba conocer con absoluta claridad, es que piensa y por lo tanto existe, ¿no? Y que el hecho de pensar presupone de que él existe. Ahora no voy a entrar en la posible falacia argumentativa de este punto, pero en contraposición he traído a George Berkeley, que si pueden ver bien tiene un iPhone en su mano con una foto de Nicki Minaj. Sí, bueno, es un filósofo algo más excéntrico que Descartes, porque él, a diferencia de Descartes, no partía de su... Él pertenece a una corriente de pensamiento en la filosofía que se conoce como idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo postula de que la realidad, es decir, el hecho ontológico de la existencia, es un fenómeno por sobre todo subjetivo. Ahora, ¿por qué él argumenta esto más o menos, ¿no? Él piensa, dentro de una filosofía bastante excéntrica, de que si esta mesa tiene existencia es porque en ese momento yo lo estoy percibiendo. El hecho de que yo la perciba le da existencia. Ahora uno se preguntará qué pasa cuando yo vuelco la mirada, la mesa no deja de existir. Él dice, no, lo que pasa es que los espíritus, en este caso Dios, que es el espíritu que es en todos lados para él, mediante un acto de percepción hace que esto permanezca en existencia, porque él, con un sistema medio monádico similar al de Leibniz, pensaba que como las almas existen por sobre todas las cosas, los espíritus, entonces son los espíritus los cuales dotan de existencia la realidad. Ahora les menciono esta cosa así medio extraña, medio excéntrica, para hablarles de una corriente de pensamiento dentro de la ontología de Internet a la cual yo me adscribo, que es mucho menos cartesiana y mucho más berkeleyana, ¿no? Lo que yo pienso en relación a las redes, y la razón por la que les decía que no debería existir esa abismal brecha ontológica entre realidad y virtualidad, porque ustedes acostumbran a escuchar seguramente en conversaciones, bueno, en Facebook te llamas tal, pero en el mundo real, ¿cómo te llamas? ¿No ve? Como si fueran dos mundos distintos. En algún momento escribí un ensayito donde había encontrado 2 o 3 ejemplos, ¿no? de maneras en las que las realidades virtuales fraguan o forjan realidades contundentes. Por ejemplo, había una pareja china que estaba criando un bebé virtual y estaban tan obsesionados con criar al bebé virtual que se olvidaron de alimentar a su niño y el pobre murió porque tan metidos estaban en esta realidad. ¿Real? Sí. ¿Es real? ¿O es virtual? Sí. Claro, es un hecho reportado por varios medios de prensa. Hay otro ejemplo, por ejemplo, hay un juego que se llama Legend of Mir 3, donde... Viejo Tamagotchi. Viejo Tamagotchi, que la gente... Viejo Tamagotchi, que todos los niños y todo, hasta los viejos estaban alimentando a su perro, a su oso. Y si se moría, le hacían entierro, sufría. Claro, o sea, son ejemplos donde nuestra interacción con un mundo aparentemente pixelado y digital se van desbordando y se transforman en realidades más concretas y materiales a las que se acostumbramos referirnos como reales. En este juego Legend of Mir, un jugador le robó dentro del juego su espada a otro jugador y el otro jugador fue y lo apuñaló a muerte porque le había robado algo de píxeles. Es decir, no había intercambio material de por medio ni qué, pero tal era el valor que le ponía ahí. Entonces,
la idea es esta, ¿no? Ese es el enunciado dentro del cual se marca un poco esa visión medio fenomenológica, medio idealista subjetiva a la cual yo me adscribo. Es que lo que pasa entre la virtualidad y la aparente realidad, prefiero hablar de online y offline, es que el mundo online tiene una relación dialéctica con el mundo offline de tal manera de que una le da existencia a la otra y así sucesivamente, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poco ahora de, bueno, aquí está uno de mis héroes, el autor que les mencionaba, Steve Woolgar, que escribió ese libro Virtual Society, y él en este libro acerca de sociedad virtual decía, mientras más virtual, más real. ¿A qué se refiere con esto? De que mientras más inmersos estemos nosotros en una realidad virtual, por así decirlo, más contundencia va a tener nuestros propios actos, inclusive entendidos de manera muy convencionalmente material. Y la razón por la que les hablaba un poquito de esto es porque me gustaría abordar definicionalmente a las mal llamadas redes sociales, ¿no? Las personas suelen usar redes sociales para referirse a sitios como Facebook, como Twitter, y es un hecho casi universal.